Hola, alma hermosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el que escuches este audio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí tu amiga Jenny Soltarot te saluda, te bendice, te abraza y te agradece tu presencia. Vamos a aperturar un espacio, un momento sagrado con mucha profundidad. Es importante tocar estos temas porque, ya como lo he dicho anteriormente, tenemos que conocer cómo se mueven las energías, conocer cómo se mueven los astros, lo que influyen en nosotros, para poder ayudarnos con esas herramientas y utilizarlas a nuestro favor, mi gente. En este instante hay 5 planetas retrogradando. Tenemos a Plutón, a Saturno, a Neptuno, a Mercurio y a Quirón, llamado el sanador herido. Están todos en retrogradación. Son 5 retrogradaciones muy profundas. Un solo destino que nos va a traer la sanación. Ese es el fin de estas retrogradaciones, mi gente. No son momentos oscuros, son momentos para reflexionar. Así que vamos a hacer una travesía interior hacia la raíz, hacia el alma y hacia la verdad de este evento. Amada alma que me escuchas, nos encontramos transitando uno de los momentos más introspectivos y reveladores del año astrológico. En este instante, estos 5 grandes energías están retrogradando, están activas en el firmamento, están moviendo las energías de una forma inimaginable. Este fenómeno no es casual, es un llamado de tu espíritu, es un llamado a tu espíritu a detener la marcha, a mirar hacia atrás, a mirar hacia adentro, a mirar hacia abajo, como las raíces de un árbol que buscan la verdad bajo la tierra para sostener su ascensión. No estamos retrocediendo, mi gente, estamos rescatando memorias, sabidurías y partes olvidadas del alma. Cuando un planeta entra en retrogradación, no cambia su curso real, sino que desde la Tierra lo percibimos como si retrocediese. Este simbolismo es un espejo de nuestro viaje interno. Lo que parece un retroceso, en realidad es una reconfiguración profunda del alma. Plutón retrógrado en Capricornio y Acuario. Muere lo que fue, nace lo que realmente es. Plutón, el gran alquimista, retrograda para sumergirte en las sombras más ocultas, tanto personales como colectivas. En Capricornio, desmantela viejas estructuras de poder, creencias limitantes heredadas, máscaras del ego. En Acuario, activa un reinicio de tu conciencia social y espiritual. Este tránsito despierta memorias de control, de manipulación, obsesiones, traumas y poder mal encausados. Pero recuerda, el fénix renace desde sus cenizas. Pregúntate, ¿qué parte de mí necesita morir para que renazca mi autenticidad? ¿Dónde he entregado mi poder? ¿Dónde he dejado mi poder? Saturno está retrógrado en Piscis. Sin estructura interna no hay libertad externa. Saturno es el maestro del tiempo, nos sumerge en una revisión de nuestras creencias espirituales, de nuestras responsabilidades kármicas, de los límites entre fantasía y realidad. En Piscis te dice, no puedes construir un templo en arenas movedizas. Este tránsito te muestra dónde has sido víctima, dónde has evadido tu compromiso con tu alma. Saturno aquí es como un anciano sabio que te lleva de la mano al corazón de tu propósito aunque te duela. Pregúntate, ¿estoy construyendo sobre la verdad o sobre ilusiones? ¿Qué significa realmente madurar espiritualmente? Neptuno retrógrado en Piscis también. La verdad se revela cuando el velo cae. Neptuno es el gran soñador. Al retrogradar nos despierta. Sí, suena paradójico, pero cuando Neptuno retrocede se disuelve el engaño. Lo que parecía mágico, pero era evasivo. Lo que parecía amor, pero era apego. Lo que parecía guía, pero era manipulación espiritual, se cae.
Este tránsito trae visiones reales, sueños lúcidos, intuiciones que cortan como luz láser. No es momento de seguir idealizando, es momento de ver. Aunque duela, mi gente. Pregúntate, ¿qué ilusiones me impiden ver mi verdad espiritual? ¿Dónde he entregado mi discernimiento por miedo a sentir? Interesante, mi gente. Mercurio retrógrado en Leo y Virgo. Revisa lo que piensas. Siente lo que dices. Mercurio retrógrado te invita a hacer una cirugía mental y comunicacional. En Leo te dice, ¿estás expresando tu esencia o solo lo que crees que los demás quieren oír? En Virgo te pide revisar tu diálogo interno, tus rutinas, tu pensamiento crítico y tus rituales de cuidado. Este tránsito puede traer señales ocultas, palabras no dichas que vuelven, mensajes del alma que llegan en sincronía divina. Es tiempo de reorganizar la mente al servicio del corazón. Pregúntate, ¿qué historia me repito que ya no me pertenece? ¿Dónde he silenciado mi voz auténtica? Y nada más y nada menos que Quirón, nuestro sanador herido, retrogradando en Aries. La herida se convierte en fuego sagrado, mi gente. Quirón, el sanador herido, cuando retrograda en Aries, enciende una ancestral llama en tu interior. Te recuerda todas esas veces que tu autenticidad fue herida, que tu valor fue ignorado, que tu fuerza fue reprimida, pero ahora esa herida se convierte en brújula y medicina. Este tránsito te pide mirarte con compasión, soltar la autoexigencia y abrazar tu proceso sin juicios. Sanar no es lineal, es circular, es espiral, a veces caótico, pero siempre sagrado. Pregúntate, ¿estoy evitando mi dolor o lo estoy transformando en poder? ¿Qué don se esconde detrás de mi herida más profunda? Vamos a integrar estos 5 maestros. Mi gente, se reconoce, sabemos que este no es un tiempo nada fácil, es un tiempo iniciático. El cielo nos está diciendo, alma antigua, despierta. Tu luz es necesaria, tu sombra también. Cuando 5 energías mayores nos piden mirar hacia adentro, el alma debe escuchar. Y cuando el alma escucha, la vida cambia. Mi amor, vamos a hacer una meditación cortita. Te voy a guiar en ella. Si estás en un sitio tranquilo, si puedes relajarte, en un sitio seguro, puedes cerrar los ojos, respirar profundo, te lo puedes permitir, pues lo haces ahora. Si no, pues luego cuando llegues a un sitio seguro, a tu casa, a un lugar donde estés cómodo. Vamos a conectar con estas energías. Como te lo acabo de repetir, si puedes hacerlo, cierra tus ojos, respira profundo. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Hazlo 3, 4, 5 veces lo que necesites para que sueltes y te vayas relajando. Asegúrate de estar en silencio, de que no tengas interrupciones para que no interrumpas este momento. Siente tu cuerpo aquí, siente el peso de la historia, siente las capas del alma que están listas para ser tocadas por la luz. Imagina ahora que entras en un templo. Es tu templo interior, hecho de memorias, de saberes, de lágrimas y de fuegos encendidos. Caminas por él. Mira las 5 columnas sagradas frente a ti. Cada una representa un planeta retrogradando. Acércate a la primera columna. Es Plutón. Pon tu mano en ella. Siente el poder que regresa a ti. Siente cómo la sombra se disuelve. Siente cómo se aleja porque ya has aprendido lo que necesitabas aprender de ella. Respira profundo, satisfecho, satisfecha y camina hacia la siguiente columna. Es Saturno. Allí te espera un anciano de luz. Te entrega un anillo.
símbolo de compromiso contigo. Tómalo y di, sí, acepto mi camino al alma. Camina feliz, contento, como quien se acaba de comprometer con el amor de su vida. Camina hacia la tercera columna, es Neptuno. Fíjate que hay una fuerte y hermosa columna de agua clara brotando. Mójate el rostro con ellas, mójate la cara y di ahora, veo, ahora comprendo y agradece. Agradece la comprensión que se empieza a ver, agradece y mira, visualiza cómo ese velo con esa agua clara que te estás lavando el rostro, a medida que limpia tus ojos también desvanece esos velos, esas pielecillas de ajo que no te dejaban mirar las cosas como eran y lo agradeces. Di, comprendo, todo lo veo claro. Agradece profundamente, aunque duela. Camina hacia la cuarta columna, es Mercurio. Un cuaderno aparece. Escribe con tu mente una palabra clave, mi verdad. Siente como tu voz y tu garganta se libera. Siente cómo se te aclara la voz, cómo empiezas a comunicarte clara y concisamente, cómo todo lo que comienzas a decir se comprende, se entiende, porque viene nada más del alma que se ha liberado. La última columna, la quinta, es Quirón. Frente a ti hay un niño o una niña herida esperándote. Abrázalo, mira sus ojos y dile, tu dolor ha sido camino. Gracias por resistir. Ahora caminemos juntos hacia la luz, hacia la libertad. Tú eres yo soy tú. Yo soy quien te va a sanar. Respira profundo. Visualiza las 5 columnas unirse en un solo haz de luz blanca dorada. Esa luz entra ahora por tu coronilla. Limpia, libera, purifica, reprograma. Repítete en silencio. Acepto mi proceso. Estoy lista, estoy listo. Soy medicina, soy verdad. Soy amor en expansión. Lentamente, vuelve a tu cuerpo, siente tu corazón. Cuando estés listo o lista, abre los ojos y agradece. Agradece este momento sagrado, este momento bendito, estos regalos, estos dones que acabas de recibir. Lo que parece retroceso es renacimiento, mi gente. No temas, no te escondas más, no te olvides, estás regresando a ti. Mi gente hermosa, gracias por ser y estar, gracias por existir. Los quiero mucho y lo saben. Espero que les haya gustado este audio. Y como siempre te digo, aquí estamos juntos, unidos, creciendo y recordando en unidad, en tribu. Te quiero mucho, fuerte abrazo. Hasta la próxima.